Ahora controlamos tu carrera. El nuevo director anunció mi despido frente a todo el departamento, después de mis 15 años de trabajo. Simplemente empaqué mis cosas. Lo que él olvidó fue la cláusula olvidada en mi contrato original de contratación. Nuestro abogado acababa de leer esa línea en la reunión de emergencia, se puso pálido y susurró al CEO, «Dios mío, ¿qué has hecho?». Supe que el aire se estaba volviendo venenoso en el segundo en que se aclaró la garganta. Esa pequeña pausa fingida que usaba, como si fuera a soltar alguna verdad visionaria, cuando en realidad solo estaba despejando espacio para inflar su ego. Ahora controlamos tu carrera, dijo, sonriendo como alguien que acaba de convencerse de que cortar la cabeza de la serpiente era lo mismo que convertirse en ella. Su voz resonó por el espacio abierto, rebotando en las paredes de los cubículos y en las salas de conferencias de cristal, asegurándose de que todos escucharan la siguiente parte. Y es por eso que, a partir de este momento, tus servicios aquí ya no son necesarios. 15 años de trabajo, reducidos a un espectáculo público en 30 segundos. Ninguna reunión privada, ningún apretón de manos, solo una sonrisita petulante frente a 50 personas, la mayoría de las cuales de repente encontraron algo extremadamente interesante en sus teclados. Mis manos se enfriaron, pero mi rostro permaneció inmutable. Podía sentir cómo se tensaba mi mandíbula, mi pulso se ralentizaba en lugar de acelerarse. Esa es la cosa que nunca entienden. Si no estoy gritando, no es porque me haya rendido. Es porque estoy tomando notas. Él siguió hablando, soltando clichés como si fueran confeti. No es personal. Nos estamos moviendo en una dirección diferente. Esto se trata del futuro de la empresa. No me molesté en responder. Que escuchara su propia voz resonarle. Tal vez lo confundiría con aplausos. Solo asentí una vez, caminé hacia mi escritorio y comencé a empacar mis cosas en la misma caja de cartón que probablemente compraron al por mayor para momentos como este. Y justo allí, entre una pila de notas adhesivas y una engrapadora rota, abrí el cajón inferior y lo vi. Mi carpeta de papeles viejos, 15 años de contratos, enmiendas, memorándums, algunos escritos a máquina, otros a mano con la letra inclinada del fundador, la mayoría inútiles ahora, pero enterrada allí. Una página que recordaba casi palabra por palabra. Una página que él nunca había visto. Le quité el polvo como si nada. La deslicé debajo de una pila de archivos y seguí empacando. Es curioso. El 97% de ustedes que escuchan esto ahora mismo no están suscritos. No digo que tengan que pulsar ese botón, pero si alguna vez han querido ver el karma entregado con la precisión de un misil guiado por láser, este es su momento. Mantiene al equipo en marcha. Y créanme, la recompensa aquí vale la pena. Al otro lado de la sala, algunas personas me observaban en silencio, sus ojos yendo y viniendo entre el director y yo como si esperaran que explotara. No lo hice. Metí mi taza de café en la caja, justo al lado de los papeles, y sonreí. Una sonrisa pequeña, educada, del tipo que dice ya lo resolverás más tarde. Mi tarjeta de identificación golpeó el escritorio con un suave tintineo. Él se sobresaltó, lo que casi me hizo reír. Te lo estás tomando demasiado bien, dijo, apoyándose en el escritorio de alguien como si fuera dueño de todo el piso. Lo curioso de los finales, respondí, cerrando la caja con cinta adhesiva, es que usualmente dan comienzo a otra cosa. Él sonrió, como si pensara que estaba tratando de salvar las apariencias, pero no estaba salvando nada. Lo estaba archivando todo. Cada palabra, cada mirada, cada gramo de petulancia para el día en que lo quemaría vivo. Pasé junto a él sin otra mirada, sintiendo cada par de ojos en mi espalda. En el pasillo, las puertas del ascensor se abrieron al instante, como si estuvieran compinchadas. El viaje hacia abajo fue silencioso, excepto por el zumbido de la vieja maquinaria y el leve susurro del papel en mi caja. Ajusté el peso, sintiendo esa única hoja guardada como un cable con corriente. Hace 15 años, el fundador, Javier, la había deslizado en mi contrato sin ceremonia. Solo en caso de que alguna vez olviden por qué importas, había dicho. En aquel entonces, se sintió como un bonito gesto.
Ahora, se sentía como una póliza de seguro que estaba a punto de cobrar. Cuando las puertas del vestíbulo se abrieron, salía el aire fresco, el ruido de la ciudad envolviéndome como una armadura. No miré hacia atrás al edificio. No lo necesitaba. Sabía lo que venía, incluso si ellos no. El director, Diego, pensó que había terminado algo hoy. Todo lo que había hecho fue encender una mecha. Y yo tengo todo el tiempo del mundo para verlo arder. Cuando entré por primera vez en aquella oficina hace 15 años, aún no olía a dinero ni a política. Olía a café que había estado demasiado tiempo en un calentador y a tóner de impresora, de la máquina de café que también servía de perchero. En aquel entonces, éramos quizás 20, y podías gritar por la sala si necesitabas algo. El fundador, Javier, no se sentaba en una fortaleza de cristal. Su escritorio estaba encajado entre la zona de descanso y el armario de servidores, y de hecho le gustaba así. Conocía el nombre de todos, el de sus cónyuges, los horarios de fútbol de sus hijos. Recordaba el cumpleaños de mi perro, por el amor de Dios. Mi primer día, llegué con una camisa que todavía tenía las marcas de doblez del paquete. Javier se rió. No de forma cruel, sino con esa calidez de aquí todos improvisamos. Me entregó mi primera tarea con una mano y una taza de su infame café espeso con la otra. Construimos esto juntos, dijo. Pero también cuídate las espaldas. En ese momento, no entendí lo que quería decir. Pensé que era solo sabiduría del fundador, como la que pondrías en un póster motivacional si fueras de ese tipo de personas. Pero unas 3 semanas después, tras haber trabajado 3 noches seguidas sin dormir para finalizar un lanzamiento de cliente, Javier me llamó a su oficina. Bueno, la oficina era en realidad solo un rincón del piso donde alguien había colocado 2 pizarras blancas con ruedas para dar algo de privacidad. Siéntate, dijo, deslizando un papel por el escritorio. Era un contrato, no el paquete estándar de recursos humanos que había firmado al entrar, sino algo diferente. Su abogado, un hombre llamado Ricardo, que todavía usaba pluma estilográfica y llevaba blocs de notas legales a todas partes, lo había redactado. Javier se inclinó hacia adelante, con la voz baja como si estuviéramos planeando un robo. Esto, dijo, golpeando el papel, es tu escudo y quizás algún día tu espada. Lo hojeé entonces, captando frases extrañas, disposiciones de contingencia, derechos de propiedad intelectual en caso de rescisión, cláusulas vinculantes de continuidad del cliente. Estaba escrito en un lenguaje legal denso y anticuado, del tipo que ya no se enseña porque nadie tiene la paciencia para leerlo. Ricardo explicó que en empresas como la nuestra, las cosas cambian rápido y los fundadores olvidan caras. No vamos a dejar que eso te pase a ti, dijo. El trato era bastante simple. Mientras yo me quedara, mi nombre estaría incrustado en ciertos acuerdos de cliente. Mi supervisión sería requerida para la renovación de licencias específicas y derechos de propiedad intelectual. Si la empresa me despedía sin causa justificada, la propiedad de parte de ese trabajo y la capacidad de atender esos contratos se transferirían directamente a mí. Es una reliquia, admitió Ricardo. Pero las reliquias pueden ser poderosas si recuerdas dónde las enterraste. Nos dimos la mano. Ningún representante de recursos humanos corporativo, ninguna presentación de bienvenida elegante, solo Javier, yo y Ricardo inclinados sobre un escritorio lleno de tazas de café y carpetas de clientes. Javier sonrió. Esta empresa crecerá, pero no dejes que olviden que tú construiste parte de ella. Y creció. En pocos años, nos habíamos mudado a un espacio más grande, de esos con tarjetas de acceso y una recepcionista que actuaba como si custodiara una fortaleza. Los departamentos se dividieron en silos. Los mandos intermedios brotaron como malas hierbas. Los nuevos empleados no sabían quién era Javier a menos que vieran su nombre en una vieja placa en el vestíbulo. A Ricardo lo veía de vez en cuando, usualmente en la fiesta de Navidad, todavía con su traje de 3 piezas, incluso con guirnaldas envueltas en su brazo por el equipo de marketing. Me daba una palmada en el hombro y decía, ¿todavía tienes las garras? Y yo asentía. Nunca hablamos de ello en detalle. Era nuestro pequeño fantasma en el sistema. En algún momento,
Recursos Humanos dejó de guardar la copia física original. Todo se volvió digital y la versión escaneada de mi contrato era solo página tras página de términos de empleo genéricos. Las disposiciones de contingencia desaparecieron, probablemente perdidas en alguna migración de sistema. O quizás ni siquiera sabían que existían para subirlas. Pero yo tenía la cosa real en su carpeta de papel de manila descolorida, guardada en el cajón inferior de mi escritorio. Esa carpeta había estado allí durante más de una década, intacta, solo parte del mobiliario de mi oficina en mi mente. Hasta el momento, hace 2 días, cuando abrí ese cajón por última vez, y en ese instante, mientras el nuevo director sonreía desde el otro lado de la sala, me di cuenta de lo lejos que habíamos caído de aquellos días de apretones de manos. La cultura ya no era solo más fría. Estaba hueca. Y las cosas huecas se rompen fácilmente cuando sabes exactamente dónde presionar. El vestíbulo del edificio se sentía más frío de lo habitual. El tipo de frío que no venía del aire acondicionado, sino de la ausencia de cualquier cosa humana. Mis zapatos resonaban en el suelo pulido, cada paso haciendo eco como si marcara el tiempo hasta el momento en que se arrepentirían de esto. Detrás de mí, todavía podía escuchar el leve murmullo de voces desde el piso de la oficina de arriba. Compañeros de trabajo inclinándose en los cubículos de los demás, susurrando como la gente hace cuando intenta sonar comprensiva, pero no puede resistir el sabor de un chismorreo fresco. ¿Oíste? No puedo creer que lo haya hecho así. Quiero decir, quizás ella lo vio venir. Las puertas del ascensor se cerraron, pero sus voces se quedaron conmigo, aferrándose como humo. Entré en el vestíbulo propiamente dicho, con mi caja bajo el brazo, el peso de ella casi reconfortante. No era solo papel y una taza. Era munición. El director, Diego, estaba de pie junto a las puertas de seguridad de cristal cuando me acerqué, apoyado en el marco metálico como un gladiador victorioso, observando a su oponente salir cojeando de la arena. Esa curva petulante de su boca no había cambiado desde la reunión. En su cabeza, yo me marchaba, despojada y vencida, demasiado aturdida para contraatacar. Reduje mi ritmo lo suficiente como para hacerle pensar que podría decir algo. Su ceja se arqueó, su lenguaje corporal prácticamente rogándome que estallara para que pudiera saborearlo. En lugar de eso, le di el tipo de sonrisa educada que le darías a un extraño que te sostiene la puerta del ascensor. Sin malicia, sin mordacidad, solo un reconocimiento de que él existía, y yo era consciente de ello. Luego, pasé junto a él, observando su reflejo en el cristal mientras su sonrisa vacilaba por una fracción de segundo. En la superficie, me marchaba en silencio. Pero por dentro, la tormenta estaba cambiando. El ardiente aguijón de la humillación se estaba enfriando en algo más afilado, más limpio. La ira es desordenada. El cálculo es quirúrgico. Y en este momento, mi mente repasaba cronogramas, el lenguaje del contrato y las implicaciones muy específicas de esa página que había deslizado en mi caja. Él pensó que esto había terminado. Pensó que simplemente desaparecería en algún purgatorio de LinkedIn, actualizando mi perfil con frases como buscando nuevas oportunidades mientras él reescribía la historia arriba. Pero lo que él no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que mi despido acababa de activar un cable que ni siquiera recordaban que existía. Esa cláusula de contrato que Javier y Ricardo habían construido para mí no era solo una protección simbólica. Era una base legal sólida, tejida directamente en ciertos acuerdos de cliente. Mi presencia en la empresa no era opcional para esos acuerdos. Era una condición firmada y vinculante para su continuación. Eliminarme sin causa justificaba que los clientes tuvieran todo el derecho a rescindir sus contratos de inmediato. Y lo harían, no porque me quisieran personalmente, aunque algunos sí, sino porque a los grandes clientes no les gustan las sorpresas y les gustan aún más las lagunas cuando les ahorran millones de euros. Al salir por esa puerta, no necesité planear un sabotaje. No necesité enviar un solo correo electrónico ni hacer una sola llamada. Todo lo que tenía que hacer era dejar que las garras hicieran su trabajo. Era como ver la primera gota de aceite caer en una sartén caliente. Sabes que el chisporroteo es inminente y no hay nada que nadie pueda hacer para detenerlo una vez que comienza. Afuera,
El sol de la tarde atrapó la fachada espejada del edificio, cegando lo suficiente como para que tuviera que apartar la vista. Me hizo pensar en cuántas horas había pasado dentro de esas paredes. Cuántas noches había trabajado hasta tarde mientras otros se iban a casa. Y ahora aquí estaba yo, un fantasma a plena luz del día, marchándome mientras la maquinaria interior seguía funcionando, ajena al hecho de que un engranaje acababa de ser arrancado del motor. Crucé la calle sin mirar atrás. El semáforo cambió y me mezclé con la multitud que se dirigía hacia el metro. Solo otra viajera llevando una caja de cartón. Nadie aquí sabía que una ejecución corporativa acababa de tener lugar. Nadie sabía que la mecha ya había sido encendida. Pero pronto las ondas comenzarían a extenderse. Silenciosas al principio, luego más rápido, más fuerte, hasta que todo se derrumbara bajo el peso de su propia arrogancia. Y lo mejor, pensarían que el daño vino de otro lado. 2 días después, estaba sentada en la mesa de mi cocina, con el café humeante frente a mí, el suave zumbido del frigorífico llenando el silencio. Era una de esas raras mañanas en las que nada parecía urgente. Ni correos electrónicos a las 6 de la mañana, ni llamadas frenéticas, ni un calendario abarrotado de reuniones superpuestas, solo yo, el café y la certeza de que en algún lugar una máquina que una vez mantuve engrasada y zumbando comenzaba a desintegrarse en chispas. El primer mensaje de texto llegó a las 9:13 de la mañana de Melissa, de contabilidad. Melissa, hola, ¿es cierto? Antes de que pudiera escribir una respuesta, llegó otro. Dev, contrato con Orex suspendido. Todo el piso está perdiendo los papeles. Orex, la joya de la corona de nuestra cartera de clientes. Aquella con la cláusula de continuidad de personal inquebrantable escrita en un lenguaje tan específico que bien podría haber tenido mi nombre grabado con un cincel. Los mensajes comenzaron a acumularse uno tras otro. Algunos de personas con las que apenas había hablado en años. Junta en sesión de emergencia. Dicen que el equipo legal está en pánico. ¿Estás bien? Esto es un caos aquí. No respondía ninguno de ellos. Todavía no. Solo dejé que el teléfono vibrara contra la madera de la mesa. Cada vibración como un golpe de tambor marcando la propagación de las consecuencias. Di otro sorbo de café, lento y constante, saboreando la amargura. Hay un tipo particular de satisfacción que proviene de observar una tormenta que no tuviste que crear, sino que sabías que se avecinaba, tan inevitable como la gravedad. Alrededor de las 9:45, el tono de los zumbidos cambió. La primera llamada vino de un número desconocido, la rechacé. Luego otra, esta de la línea principal de la empresa, la rechacé. Luego una tercera, del propio director, Diego. Su nombre iluminó la pantalla, todo en mayúsculas, como si pensara que gritarme a través del identificador de llamadas me haría responder. La dejé sonar hasta que se fue al buzón de voz. 5 minutos después, un mensaje de texto de él. Director, necesitamos hablar. Llámame. No lo hice. En lugar de eso, puse el teléfono boca abajo y fui a rellenar mi café. Afuera, el aire de finales de septiembre tenía ese toque fresco y mordaz, el tipo que anunciaba el invierno que se acercaba. Salí al balcón, taza en mano, y me apoyé en la barandilla. Abajo, la ciudad se movía a su ritmo habitual e indiferente. Furgonetas de reparto aparcadas en doble fila, gente caminando a paso rápido con auriculares, un perro ladrando a algo que solo él podía ver. Se sentía bien estar aquí, desvinculada de su pánico. Ahora podía imaginarlos, el director, Diego, paseando por esa oficina de esquina sobrediseñada. Los miembros de la junta intercambiando susurros cortantes, el equipo legal revisando archivos digitales y no encontrando nada porque el contrato real no estaba en ninguno de sus servidores. Estaba en la carpeta de papel de Manila sentada a 1 metro de mí en la mesa, justo donde la había dejado. Al mediodía, los mensajes de texto habían disminuido, reemplazados por una única notificación de buzón de voz del director. No lo escuché, no lo necesitaba. Ya sabía lo que sería. Una mezcla de calma forzada, garantías vacías, quizás incluso el comienzo de una disculpa envuelta en jerga corporativa. La paciencia, me recordé,
es lo que gana juegos como este. No te apresuras a terminarlo cuando tu oponente aún está tratando de averiguar qué dirección tomar. Los dejas dar vueltas, los dejas agotarse, y cuando sea el momento adecuado, dejas caer la verdad como una piedra en agua tranquila. Volví a entrar, me senté y abrí mi portátil, no para buscar trabajo, no para hacer networking, sino para consultar las noticias. Efectivamente, una pequeña nota en un sitio de comercio, Orax Holdings suspende asociación, revisión de contrato pendiente. Era solo un párrafo. Pero sabía que esa era solo la primera onda. Olas más grandes estaban en camino. Y en algún lugar de ese rascacielos del que había salido hace 2 días, el director estaba empezando a entender que tal vez mi silencio no era una rendición. Quizás era el sonido de algo más, algo mucho peor, que se le venía encima. En el piso 32, en esa sala de juntas de cristal que les gustaba simular que era una sala de guerra, la primera grieta real rajó la superficie pulida de su confianza. La cuenta de Orex no era solo un gran cliente, de esos de los que presumen los vendedores. Era un pilar. El tipo de contrato que sostenía proyecciones fiscales enteras, tranquilizaba a los inversores y mantenía a ciertos miembros de la junta smugmente seguros de su propia genialidad. Y ahora estaba suspendido, no por mal rendimiento, no por plazos incumplidos, sino por un párrafo enterrado en lo profundo de un acuerdo maestro de servicios, el que me nombraba específicamente como condición para la continuación del acuerdo. Me nombraba con mi nombre completo, no mi puesto, no mi departamento, mi nombre real, como una firma grabada en los cimientos del edificio. El abogado de la empresa, un tipo diferente ahora, no Ricardo, por supuesto, sudaba a través de su camisa mientras lo leía en voz alta, en caso de la remoción sin causa de la persona identificada como jefe de proyecto, Elena mi nombre completo, el cliente se reserva el derecho de rescindir todos los servicios con efecto inmediato sin penalización ni obligación adicional. Hubo una pausa después de que terminó. El tipo de silencio en el que todos en la sala esperan que alguien más hable primero. Luego, el director financiero lo rompió con una exhalación baja y amarga, esos son millones. Si se retiran por completo, son al menos 8 cifras. Diego, el director, intentó hablar por encima de él, ofreciendo alguna tontería sobre renegociar términos y presentar un plan de continuidad, pero el equipo legal ya lo sabía. Orex no quería un plan. Quería que se respetara la cláusula, y respetarla significaba deshacer lo que él me había hecho frente a 50 testigos 2 días antes. Mientras tanto, yo no estaba allí para verlo. Estaba a 5 kilómetros de distancia, paseando por el parque como si tuviera todo el tiempo del mundo. El aire tenía esa perfecta nitidez otoñal, el tipo que hace que cada hoja se vea más nítida, cada sombra más larga. Una familia se tomaba fotos bajo un arce que se había vuelto de un naranja brillante de la noche a la mañana. En algún lugar detrás de mí, los auriculares de un corredor dejaban escapar música pop. Pateé una pila de hojas caídas, escuchando el crujido seco bajo mis zapatos. Mi teléfono estaba en el bolsillo, en silencio. Ya no zumbaba. Había apagado las notificaciones 1 hora antes. El caos seguía ocurriendo, pero no necesitaba seguir cada una de sus olas. La marea ya estaba subiendo, y no había nada que pudieran construir lo suficientemente rápido como para detenerla. Una ardilla cruzó el camino delante de mí, deteniéndose para sentarse sobre sus patas traseras, aferrándose a una bellota medio podrida. Parecía cómicamente engreída con su hallazgo. Me encontré sonriendo ante ese recordatorio de la naturaleza de que a veces solo hay que aferrarse a lo que se enterró hace mucho tiempo, sabiendo exactamente cuándo se necesitará. En algún rascacielos, hombres en traje estaban hojeando contratos que nunca habían leído antes de hoy, dándose cuenta de que estaban parados sobre una trampilla que ellos mismos habían abierto. En algún lugar, el director probablemente estaba aprendiendo lo que se siente al estar en el lado equivocado de la sonrisa. Y en algún lugar, en una carpeta de archivos en la mesa de mi cocina, el resto de la historia todavía esperaba hacer su entrada. Disminuí mi ritmo, aspirando el aire frío, el aroma de la tierra húmeda y el humo de leña que venía de algún lugar cercano. Que cundan el pánico. Que se revuelvan. Este no era el tipo de juego que se ganaba apresurándose.
Era el tipo que se ganaba sabiendo que ya habías hecho tu jugada. Y todo lo que quedaba era ver al otro jugador darse cuenta. Para media mañana, la tensión del edificio se había cuajado en algo lo suficientemente afilado como para cortar. La junta había superado el pánico y entrado en modo de triaje. Y cuando el triaje falla, llaman a los abogados. No al equipo interno, ya estaban comprometidos por asociación. Sino a un abogado externo. Así es como sabes que las cosas son serias. Cuando están dispuestos a pagar 900 euros la hora solo para que alguien les diga que la han fastidiado. Las revisiones legales comenzaron como todas las emergencias corporativas, una sala de conferencias atestada de demasiada gente y no suficientes sillas. Cada ordenador portátil abierto a la misma carpeta compartida. Todos esperando que la respuesta estuviera enterrada en un PDF que pudieran controlar. Revisaron primero mi archivo de personal digital, pero por supuesto, estaba impecable, limpio como si me hubieran contratado el año pasado y no hace una década y media. Fue uno de los analistas junior de recursos humanos, un chaval apenas lo suficientemente mayor para alquilar un coche, quien finalmente habló. Si la copia digital está incompleta, quizás el original todavía esté en el archivo. Unos minutos más tarde, 2 becarios fueron enviados a los archivos del sótano, que era básicamente un cementerio con clima controlado para cajas de archivos. Allí abajo, cada archivo olía levemente a polvo y a limpiador industrial, y las etiquetas estaban descoloridas por años de luz fluorescente. Me imaginé la escena a la perfección. 2 becarios agachados en el suelo, abriendo cajas con cúteres, hojeando montones de contratos impresos en papel tan grueso que podría haber servido de aislamiento. Y luego, en el fondo de una caja, debajo de una pila de viejos documentos fiscales y manuales de capacitación, lo encuentran. Una carpeta de papel de Manila con mi nombre escrito en tinta negra de pluma estilográfica. La letra un poco temblorosa, pero inconfundible. La de Ricardo. La suben como si llevaran un isótopo radiactivo. Se la entregan al abogado externo. La sala se queda en silencio mientras la abre. Las páginas están ligeramente amarillentas, las grapas oxidadas en los bordes. Escanea rápidamente al principio, luego disminuye la velocidad, su ceño se frunce a medida que el lenguaje se vuelve más nítido, algo que no ha visto en mucho tiempo. Esto es inusual, dice, su voz más baja ahora. Mientras todo esto sucede, yo estoy sentada en la mesa de mi cocina de nuevo, esta vez con té en lugar de café. Es media tarde y la luz del sol entra a raudales por las persianas, cortando la habitación en franjas de sombra dorada. Mi teléfono está boca abajo sobre la mesa, en silencio, pero casi puedo sentir el momento en que encuentran la línea, como una carga eléctrica viajando por el cable desde esa sala de juntas hasta mí. He estado esperando esto, no de una manera mezquina de te lo dije, sino con la calma certeza de alguien que conoce el final del juego. Recuerdo a Ricardo explicándolo hace tantos años. La cláusula era un ancla, legalmente vinculante, lo suficientemente pesada como para hundir cualquier barco que intentara soltarme. Ahora mismo, en esa sala de juntas, no están pensando en metáforas. Están leyendo la cláusula una y otra vez, cada vez el peso de ella presionando más fuerte. Y el director, Diego, el que me había sonreído como si me tirara un hueso a un perro callejero. Probablemente se inclina hacia adelante, intentando fingir que entiende la jerga legal, esperando que alguien se la explique con palabras que realmente pueda digerir. Pronto lo harán. Cuando lo hagan, su cara cambiará. La sala cambiará. Y yo estaré aquí, simplemente sorbiendo mi té, dejando que la anticipación se extienda, sabiendo que el golpe real aún no ha aterrizado. El abogado externo se aclaró la garganta. El sonido, pequeño pero pesado en la quietud de la sala de juntas. Todos los ojos en la sala estaban sobre él ahora. Directores, ejecutivos, el jefe de recursos humanos que había firmado mi despido como si sellara un ticket de aparcamiento. El hombre se ajustó las gafas, leyó el párrafo una vez más en silencio, luego en voz alta, cada palabra haciendo que el aire se tensara. La empleada, mi nombre completo, será considerada la única y perpetua titular de la licencia de la propiedad intelectual,
Herramientas propietarias y autorizaciones de servicio específicas del cliente desarrolladas bajo su supervisión directa en el curso del empleo. En caso de rescisión sin causa justificada, dicha propiedad se transferirá inmediata e irrevocablemente a la empleada, con efecto a partir de la fecha de rescisión. Las palabras flotaron como humo. Un par de miembros de la junta parpadearon, procesando. El bolígrafo del director financiero se congeló a mitad de tecleo. El director, Diego, de repente pálido, se inclinó hacia adelante en su silla. Espera, ¿entonces ella lo posee ahora? El abogado no levantó la vista de la página. Ella posee todo. Una lenta, casi física, ola de comprensión pasó por la mesa. Esas herramientas no eran solo software interno. Incrustadas en ellas estaban las integraciones personalizadas para los principales clientes, marcos propietarios construidos bajo mi supervisión y acuerdos de licencia que permitían a la empresa operar ciertos productos. No era una cláusula de vanidad. Era una palanca en blanco y negro, firmada, atestiguada y, lo más importante, aún legalmente vinculante. Uno de los vicepresidentes senior intentó salvar el ambiente. ¿No podemos impugnar esto? Afirmar que está desactualizado. El abogado finalmente levantó la vista y, por primera vez desde que entró en la sala, había algo afilado en su expresión. Pueden impugnarlo, dijo rotundamente. Pero perderán. El lenguaje es hermético. Quien redactó esto sabía exactamente lo que estaba haciendo. Ricardo habría sonreído ante eso. El director se frotó la nuca, mirando a su alrededor como si buscara a alguien que le dijera que esto no era real. Su voz se quebró ligeramente. ¿Qué significa eso para nuestros acuerdos actuales con los clientes? Significa, dijo el abogado, que ya no tienen el derecho legal de cumplir varios de ellos. Sin su consentimiento, no pueden usar las herramientas. Sin las herramientas, no pueden entregar los servicios contratados, y sin los servicios, sus clientes pueden rescindir y rescindirán. El director financiero juró en voz baja. Alguien más murmuró algo sobre las penalizaciones por incumplimiento. La presidenta de la junta se echó hacia atrás, exhalando con fuerza por la nariz. El olor a pánico comenzaba a ascender en la sala, aunque nadie lo dijera en voz alta. Mientras ellos estaban sentados allí recalculando pérdidas y negociando con la realidad, yo no estaba a la vista. Ninguna entrada dramática, ninguna llamada telefónica de regodeo, solo ausencia, la clase de ausencia que se siente como una pieza que falta y que no puedes reemplazar porque nunca supiste cuánto importaba hasta que se fue. Sin embargo, me imaginarían sentada en algún lugar tranquilo, quizás leyendo un libro o viendo la lluvia. Se preguntarían si sabía lo que estaba pasando. Sí, claro que lo sabía. Lo supe desde el momento en que deslicé esa carpeta en mi caja y salí por su techo de cristal y acero. No estaba moviendo hilos ahora. Los había atado años atrás. Todo lo que tenía que hacer era irme, y la gravedad se encargaría del resto. El desmoronamiento había comenzado, y ya no necesitaba mis manos. La reunión de emergencia fue convocada para las 7 de la tarde, el tipo de reunión fuera de horario que significaba que esto no era solo una situación. Esto era modo de supervivencia. El CEO ya estaba sentado a la cabecera de la larga mesa cuando el resto entró, su rostro esculpido en algo entre la ira y la incredulidad. El director, Diego, entró el último, arrastrando papeles como un hombre que espera que el ruido lo distraiga del hecho de que se veía 3 tonos más pálido de lo normal. El abogado externo también estaba allí, de pie en lugar de sentado. La carpeta del contrato original en su mano como una pieza de evidencia. Su corbata estaba suelta, su cabello un poco revuelto, no por descuido, sino por el tipo de día que agota incluso a los abogados más caros. Hemos confirmado el alcance, comenzó, con voz baja, pero cortando el ambiente de la sala. Al despedirla sin causa justificada, han activado cláusulas que transfieren la propiedad de herramientas propietarias, marcos de trabajo y ciertas autorizaciones de servicio específicas del cliente a ella personalmente. Esa transferencia es inmediata, vinculante e irreversible sin su consentimiento. Las manos del CEO se apretaron en los reposabrazos de su silla. ¿Qué clientes específicos?
El abogado no se inmutó. Orax Holdings, ClearPath Logistics, Deltara Systems y cualquier contrato subsidiario vinculado a esas entidades. Juntos, eso representa aproximadamente, revisó sus notas, el 36% de sus flujos de ingresos activos. Un fuerte jadeo colectivo se extendió por la mesa. ¿Y las demandas?, preguntó el CEO. Vendrán, dijo el abogado simplemente. Cualquier cliente que sufra daños operativos o financieros debido a la interrupción del servicio buscará compensación. Algunos se conformarán rápidamente. Algunos los arrastrarán a los tribunales durante años. Todos les costarán. Diego se movió en su asiento. Mira, no pude haberlo sabido. La cabeza del CEO se giró bruscamente hacia él. ¿No pudiste haberlo sabido? Esa es tu defensa. Es decir, Recursos Humanos no lo señaló. El equipo legal no. El abogado lo interrumpió, su voz lo suficientemente afilada como para detener la espiral. El documento estaba en su archivo original. No lo buscaron. No preguntaron. Actuaron sin una revisión completa de sus términos y lo hicieron públicamente, frente a testigos. Esa última palabra golpeó con fuerza. La mirada de la presidenta de la Junta se deslizó hacia Diego como si estuviera midiendo la profundidad exacta del agujero que había cavado para sí mismo. Estaba tratando de afirmar el control, dijo él, con la voz más pequeña ahora. Establecer un precedente para la nueva estructura. Estableciste un precedente, sí, espetó el director financiero. Le dijiste a cada empleado de esta empresa que la dirección es lo suficientemente imprudente como para despedir a la gente sin leer sus contratos. Buena suerte para conseguir lealtad después de esto. La mandíbula de Diego se tensó, pero no volvió a hablar. El abogado continuó, describiendo la mecánica de la cláusula, los plazos para cuando las primeras rescisiones de clientes tendrían efecto, las penalizaciones que ya se estaban acumulando. Cada detalle caía como un golpe de martillo, recalcando lo rápido que se estaba derrumbando todo. El CEO no dijo una palabra hasta que el abogado terminó. Cuando lo hizo, su voz era de hielo. No hemos terminado de hablar de responsabilidades aquí, pero ahora mismo, la prioridad es averiguar si hay algo que podamos ofrecerle para deshacer esto. Desde donde estaba sentada en mi sala de estar, copa de vino en mano, escuchando el leve zumbido de la ciudad a través de mi ventana, casi podía imaginar la expresión de Diego, la comprensión de que arreglar esto significaría volver a mí, con el sombrero en la mano, suplicando términos. Y cuando lo hicieran, yo estaría lista, no para negociar por piedad, sino para asegurarme de que nunca olvidaran el costo de su arrogancia. La sala de juntas estaba cargada con el tipo de silencio que aparece cuando todos se dan cuenta de que han caído por un precipicio y no hay nada a lo que aferrarse en la caída. El abogado estaba de pie a la cabecera de la mesa, la carpeta de papel de Manila abierta frente a él. La página que había estado rodeando toda la tarde, finalmente descansaba bajo sus dedos. Miró al CEO, luego a la junta, luego de nuevo hacia abajo, como si quizás leerlo una vez más pudiera hacer que dijera algo diferente. No fue así. Su voz era firme cuando empezó, pero cada palabra parecía volverse más pesada, hundiendo el aire. En caso de rescisión sin causa justificada, leyó lentamente. Todas las herramientas propietarias, la propiedad intelectual dejó caer el papel sobre la mesa. Por un momento, no hubo reacción. Solo el zumbido bajo del sistema de ventilación y el leve roce de alguien que se movía en su silla. Luego lo dijo casi en voz baja, pero lo suficientemente alto para que toda la sala lo oyera. Dios mío, ¿qué han hecho? La mirada del CEO cayó sobre la mesa por medio segundo, luego se levantó de nuevo, su rostro tallado en algo frío, indescifrable. Casi se le veía calculando mentalmente la pérdida, las demandas, las llamadas a inversores. Frente a él, el director, Diego, estaba paralizado en su silla. Esa sonrisa petulante y fácil de hacía 2 días, ni rastro. El color había desaparecido por completo de su rostro. «Esto no es definitivo, ¿verdad?», preguntó, su voz quebrándose lo suficiente como para delatarlo. «¿Pueden arreglar esto?». El abogado no respondió de inmediato. Simplemente cerró la carpeta,
El sonido del cartón al cerrarse golpeando más fuerte que cualquier estallido. Pueden intentarlo, dijo. Pero cada hora que pasa, más daño se consolida. Y ella, golpeó la carpeta, no tiene ninguna obligación de ayudarlos a deshacerlo. El CEO se recostó, con la mandíbula apretada, las manos juntas frente a la boca. No miró al director. Todavía no. Pero cuando finalmente lo hizo, fue el tipo de mirada que termina carreras con una sola y sostenida mirada. Y yo no estaba allí para verlo. Estaba en mi balcón, con las piernas estiradas, una suave brisa vespertina trayendo el leve olor a lluvia. Mi teléfono estaba a mi lado, boca abajo, en silencio. No necesitaba las actualizaciones. Podía sentir el colapso desde aquí. 15 años en ese lugar, y nunca tuve que gritar para ser escuchada. Ni entonces, y ciertamente no ahora. Todo lo que tuve que hacer fue marcharme y dejar que su propia arrogancia los quemara vivos. Calmo, limpio y definitivo. El tipo de final que no puedes reescribir.